Bueno, y conversábamos recién sobre lo que puede llegar a pasar con el programa económico del oficialismo, dependiendo de lo que suceda con la sanción de la ley, con el contenido que finalmente salga mañana en la Cámara de Diputados. Y sobre este tema también vamos a hacer foco en dos cuestiones. Por un lado, si el gobierno puede en el corto plazo eliminar el impuesto país, y también un pedido que vienen haciendo, ¿no?, desde uno de los sectores más importantes de la economía, que es la eliminación de las retenciones. Está con nosotros Leonardo Piazza, analista, que nos trae estos temas. Leonardo, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Ahí vamos a intentar corregir el tema del audio. Como nos decía recién, por ejemplo, otro analista, Lucas Caratini, bueno, el gobierno se comprometió a retrotraer el aumento del impuesto país en el caso de que salga el contenido de la ley. Dicen además este impuesto justamente es clave para levantar las restricciones en el cepo cambiario porque involucra, por supuesto, las operaciones con moneda extranjera. Es uno de los impuestos que más recauda para el gobierno nacional, incluso con los datos de recaudación del mes de mayo, que habían sido muy buenos e incluso mejores de lo que se esperaba, ¿no? En un contexto donde además venía cayendo muchísimo, ha sido uno de los que estuvo en el top, ¿no?, de lo que significó en número la recaudación del impuesto país. Por eso, tanto su flexibilización en el porcentaje como su eliminación es un gran desafío para el gobierno nacional. Ahora sí nos escucha Leonardo Piazza. Leo, buen día. ¿Cómo te va, Rocío? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar, ¿cómo andás? Bien, gracias a vos por atendernos. Hablábamos recién sobre incluso la promesa que hizo Caputo, ¿no? Dijo que dentro de 4 años podría eliminar el 90% de los impuestos, pero no ahora, ¿no? ¿Qué puede hacer en el corto plazo justamente con la flexibilización de los mismos? Bueno, ahí para contestar la pregunta, digamos, de lo que hay mucha expectativa sobre los dos impuestos que más recauda, que son el impuesto país y la retención al agro, y nosotros vemos que para el segundo semestre todavía no está preparada las cuentas fiscales para lograr esta eliminación de estos dos impuestos que son tan regresivos para la economía, tanto para la importación como tanto también para el agro, que de alguna manera se ve perjudicado. Cuando uno analiza los números de abril, que es el mes que nosotros lo tomamos como un termómetro para poder proyectar el segundo semestre, vemos que si nosotros sacamos estos dos impuestos, los ingresos interanuales con el mismo periodo del mes anterior crecieron un 200%, al igual que los gastos. Pero hay dos cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta en el segundo semestre por el lado de los gastos. Primero, que la obra pública se va a entrar a mover, porque eso tiene implicancia directa con la tasa de actividad y la tasa de empleo. Ya lo hemos conversado contigo en otras oportunidades. Y segundo, que cuando uno desgrana el gasto, están los que es asignaciones familiares y las jubilaciones, ya están indexados, ya van a empezar a ajustar por la inflación pasada, que es más alta que la actual. Entonces, cuando uno proyecta ese tipo de gastos para el segundo semestre, esos dos tipos de gastos más los subsidios, evidentemente en el corto plazo, para mirar el segundo semestre, tanto en las retenciones como para el agro y el impuesto país son importantes para que el gobierno pueda seguir mostrando este superávit fiscal primario y financiero, ¿no? Claro, y como vos nos habías dicho, es clave para el programa económico general que se sostenga el superávit. Ahora bien, pensaría uno que el tema de las retenciones es algo que se viene pidiendo hace un montón, puede estar o no en la mesa de discusión, pero es algo que no va a suceder en lo inmediato, ¿no? Mucho más con esto que vos nos traes. El tema del impuesto país es un poco más complicado porque sí va a tener que ver con las flexibilizaciones que pueda hacer al cepo, ¿no? Por un lado, ¿qué significaría que si tiene el oficialismo su ley, retrotraiga justamente el valor de ese impuesto al que estaba antes de que ellos mismos lo hayan aumentado? Si eso sí es sostenible en las cuentas fiscales, y también cómo quedaría la situación de la recaudación, de las flexibilizaciones del cepo también en el medio, ¿no?, de lo que sea este impuesto país.
El impuesto país en realidad es una fuente de ingresos que el gobierno encontró o de alguna forma implementó para su modelo de que el dólar de importación sea más alto que el dólar de exportación. Y de ahí, con esa brecha, de alguna forma encuentre una fuente de financiamiento, que lo ha logrado. Desde el punto de vista de la economía real, ese impuesto país, vos fijate el agro exporta con retenciones al dólar blend e importa sus insumos al dólar con impuesto país. Entonces vos te nombré un sector porque es el más emblemático y una fuente generadora de dólares Sí. para el país. Con lo cual, el impuesto país pasa a ser un impuesto muy regresivo. Es más, nosotros hicimos un modelo donde podríamos pensar que en el tercer trimestre se baje este impuesto país, si la recaudación fiscal se recuperaría o habría un ajuste por la ley base, y qué pasaría con el famoso tipo de cambio, llamémosle, sería una aparente devaluación, no sé si me explico, si vos bajás 7, 8 puntos del impuesto país, ¿se entiende lo que digo? Y tu recaudación fiscal vía otros impuestos que puedas conseguir por la ley base o por la actividad económica del IVA, que algo se recupere y que no se comporte como en el primer semestre, vos podrías ahí tener una apreciación, o sea, podrías tener casi un mejoramiento del tipo de cambio porque tenés un dólar de importación más barato, no sé si me explico. Y para Sí, el sí, sector sí. del agro, a lo mejor eso podría ser beneficioso, pero ni así el modelo que te estoy contando, o sea, resiste el famoso, el superávit fiscal primario y financiero que el gobierno sí o sí necesita consolidar, O ¿no? sea, la baja del impuesto a un 7,5%, o sea, la baja para, como decías, para el tema de las importaciones, y eso complicaría de todos modos, o sea, ni hablar la eliminación, pero ya la reducción del 17 al 7,5% sería un problema. Sería un problema para las cuentas fiscales. O sea, el impuesto país a las retenciones al agro hay que mirarla del costado fiscal en un gobierno donde hace mella del superávit fiscal primario y financiero. Para eso, en el segundo semestre, nosotros, nuestra proyección, como te contaba antes, nos resulta muy difícil que lo pueda eliminar o aunque sea bajar. Ahora bien, Claro. desde el punto de vista de la, llamémosle, de la actividad para mejorar el incremento de exportaciones, podríamos encontrar, el gobierno a lo mejor podría encontrar algún ajuste de gastos, ordenamiento de gastos por la ley base y algún impuesto que pueda recaudar que no lo hizo en el primer semestre, y ahí sí yo creo que el modelo de Caputo jugaría más en tocar para abajo un poquito el dólar de importación, ¿me explico? Perdón, el impuesto país, para abaratar las importaciones. Pero las retenciones al agro las veo sí o sí en el año 2025, para empezar a discutir un poco la baja. Está muy complicado las cuentas fiscales en el segundo semestre. Muy complicado, ¿Sin cepo muy tiene complicado. sentido sostener el impuesto país? Es buena pregunta. Sin cepo nosotros creemos, primero hay que ver cómo se sale del cepo, pero pensemos en una salida del cepo ordenada, en una salida de empezar a eliminar restricciones parcialmente o alguna más importante. Yo creo que la economía va a tener otra credibilidad y otro motor de crecimiento donde el impuesto país y las retenciones sí las podemos empezar a dar a la baja. ¿Por qué? Porque seguramente con una unificación cambiaria, con la ley base aprobada, el pacto fiscal, reformas estructurales, la economía va a traccionar para arriba. Ahí vos vas a poder ver más entrada de capitales, vos vas a ver la cuenta de capitales distinta, vos vas a tener una ley de base que si se implementó bien, el gobierno tiene muchas facultades para meter mano ahí en el gasto público, Claro. para encontrar una fuente, de eliminar algunos impuestos distorsivos y malos impuestos para que la actividad económica de alguna forma explote, empiece a crecer sostenida en el tiempo. Pero son dos impuestos que en una economía normal, en una economía sin cepo y pensando en una economía con apertura de capitales como se piensa, son dos impuestos que deberían tender a la baja y allá en el final de 2025, te diría casi sin estos dos, sin herramienta, ¿no? Claro.
Sobre lo que puede llegar a pasar mañana también con la ley bases, Leo, y con esto mismo que estamos hablando respecto del programa del gobierno, el programa económico. Ganancias y bienes personales son los dos puntos que Sí. necesita justamente para poder ayudar a sostener eso. ¿Lo puede hacer, puede seguir el gobierno más allá de las complejidades de este segundo semestre que le van a sumar presión, pero ¿tiene margen de maniobra si no sale todo el paquete fiscal como espera? Yo creo que no. Yo creo que el impuesto a las ganancias, como bien vos decís, le interesa a dos sectores. Primero al gobierno y segundo a los gobernadores, por el tema de la coparticipación. Ujú. Con lo cual, yo creo que es la clave, te diría, del paquete fiscal y ver cómo sale la ley base, porque no solamente podría tener el gobierno una fuente de ingresos adicionales que hoy no tiene para todo esto que estábamos hablando recién, para ver si puede consolidar ese superávit fiscal primario y financiero desde el punto de vista más sostenible en el segundo semestre, o sea, más sustentable, esa es la palabra correcta, Ujú. y le interesa muchísimo a las provincias por el tema de la coparticipación. No te olvides que todavía no entraron a jugar las provincias en el manejo de la obra pública, las transferencias, o sea, las transferencias de coparticipación. Ahí viene toda una jugada, por eso el pacto del 9 de julio o el pacto de mayo que se hace el 9 de julio, es también importante para cómo van a empezar a cada provincia a empezar a través de su Ministerio de Economía a hacer de alguna manera un clic para ver cómo también compatibiliza con la actividad privada para que las cuentas Claro. fiscales de las provincias empiecen a cerrar también, ¿no? Esta semana están aumentando mucho las expectativas de devaluación, Leo. ¿Por qué? Porque ven que justamente está quedando muy atrasado el tipo de cambio oficial por el ámbito político, como dice Caputo, porque los sectores no ven competitividad en este tipo de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué sube el dólar y por qué aumentan las expectativas de devaluación también justamente por eso? O sea, hay siempre, viste, siempre hay toda esa expectativa de evaluación que nosotros ya venimos acostumbrados, pero yo creo que fundamentalmente lo Venía que está zafando pasando igual, ahora, ¿eh? Venía zafando el sí, gobierno. Ahora, estas venía últimas dos zafando, sí. semanas fueron como un Bueno, pero poco caóticas en ese sentido. yo creo que hay una conjunción de factores. Yo creo que el paper del Fondo Monetario Internacional, que te aclare una cosa, creo que se confeccionó antes de la aprobación de la ley de base en diputado, también trajo ruido en el mercado. También el tema de los aguinaldos, o sea, pagado anticipado en algunas empresas, hace que las tasas de interés negativas. El dólar, vos para que vos te dé una idea, el dólar a diciembre, que estaba en 1000, a precios de hoy es 1800. O Claro. sea, yo siempre Eso digo que dice el el dólar... gobierno. Fíjate toda la inflación No, que tuvimos y cuánto movimos el dólar. Pero no toman, Leo, el valor, claro, no toman el valor desde antes de la devaluación. Toman el valor de una vez que hacen la devaluación y ahí hay que poner entre paréntesis, algunos dicen que ese dólar se fue un poquito más de lo que hubiera debido estar para ese sí. momento. Vos me habrás escuchado varias veces decir que yo no soy amigo de la devaluación. Primero porque la experiencia muestra que nunca sirvió. Segundo, que va contra el salario real. Eso es la curva, o cuando vos ves una curva va para arriba y la otra va para abajo. Eso es dato, eso es información. Yo creo que el gobierno va a insistir en el tema de su modelo de superávit fiscal primario y financiero y la competitividad lograrla por estas distorsiones que hay en el impuesto país con las importaciones, en las retenciones con las exportaciones, en eliminar trabas regulatorias, en eliminar la reforma, o sea, en hacer una reforma laboral impositiva pujante para que el sector privado. Yo creo que viene por ahí. Ahora, siempre las expectativas de evaluatoria. Mirá, yo te voy a dar otro dato A ver. importante. Las exportaciones del agro se están liquidando tal cual se vienen liquidando como es de alguna manera su historia. A ver, ¿No es nosotros cierto hicimos que no un está trabajo, ¿sabes? liquidando entonces? No, no es cierto que no. A ver, los datos muestran que ya se liquidó casi más del 50%. Los datos muestran que de alguna manera el promedio de los últimos 3 años, no tomando con la siembra, está liquidando un 5% arriba. Pero ¿sabes lo que yo Contemplando veo? el Que hay periodo una de sequía. Sí, por eso, no.
Yo te hablo de los 3 anteriores. Ah, ok. Yo te lo hago más O sea depurado que todavía. eso es un dato positivo para el gobierno entonces, si solo nos centramos en los números. Yo creo que el dato es positivo, pero yo creo que hay una confusión cuando uno hace el comparativo. ¿Por qué? No te olvides que ahora se está liquidando por el dólar blend. Sí. El 80% va al impacto de las reservas del Banco Central. Claro. El 20% va al contado con liqui. Cuando vos comparás contra las cosechas anteriores, antes no existía el dólar blend. Entonces, todo lo que vos liquidaba el agro iba a reserva. Punto Claro. 1. Punto 2. Vos tuviste una baja de precios internacionales comparado contra estos 3 años. Yo te estoy tomando 3 años promedio, con lo cual la muestra es representativa. Vos tuviste una caída del 15% en el valor del precio del cereal. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo que quiero decir que hay todo un mito dando vuelta que el agro no está liquidando y no impacta en la reserva, y yo te digo que no es verdad desde el punto de vista de los datos. Lo que debe estar pasando en la cuenta capitales es que el gobierno está liberando más importaciones de lo que liberaba anteriormente. Claro. ¿Por qué? Porque eso tiene impacto en la actividad para que de alguna forma la pancita en mayo vaya para arriba, la del PBI. Pero por eso digo, cuando comparamos los datos, hay que tener mucho cuidado y de alguna manera el gobierno, yo creo que lo tiene en cuenta esto que yo estoy diciendo, pero es importante a la hora del análisis para cuando vos analizás cómo se están comportando el cuadro de reserva, ¿no? Sin duda, sin duda. Y pienso también con este panorama que estamos haciendo de estos desafíos que tiene por delante el gobierno. Pareciera que la cuestión necesita ordenarla este año. Tal vez el primer trimestre del próximo año, pero después tenés el tema de las elecciones legislativas y ya ahí debería estar un poco acomodado todo, ¿no, Leo? Y mencionábamos mucho mientras íbamos haciendo la entrevista el tema de las expectativas. Bueno, ahí los sectores quieren empezar a ver cuestiones más en el plano concreto, ¿no? Ya no va a haber tanto tiempo, no sé qué tanto tiempo políticamente incluso le van a dar para seguir manteniéndonos en ese margen, ¿no? En el margen de las expectativas. Yo te diría que es un semestre clave para el tema de gestión e implementar lo que vos lograste de leyes, aprobada la ley de base y el pacto fiscal. Es un mes de gestión y es un mes de acomodarle el retraso de los precios de las tarifas, que eso impactan directamente con la inflación. Por eso es un semestre donde vamos a tener una economía todavía a cámara lenta, si bien con una pancita para arriba creciendo a cámara lenta, y vamos a tener una inflación en crucero del 4, 5, 6%, por lo menos hasta el tercer trimestre. Yo diría que el semestre hay que dividirlo en dos. Primer trimestre para acomodar todo esto y segundo trimestre para, de alguna forma, terminar de implementar, para que sí o sí el 2025 inicie con todos los cambios implementados, con todo el cepo liberado y que de alguna manera el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el organismo internacional nos dé la bendición, de alguna manera en el segundo semestre, porque la economía sí o sí necesita y el gobierno sí o sí necesitan entrar al mercado para financiar y renovar la deuda. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí. Pero es el semestre de la implementación, la gestión y de alguna manera solucionar todo este problema que tiene para no decir más, ¿sabe qué? Che, la herencia que me dejaste. Ya está. Sí, la herencia ya absolutamente. Pasó, lo conversamos con vos, pero se viene hablando esta semana también, ¿no? En este contexto económico de los puts, ¿no? Porque son el gran tema para todo el equipo económico, para el presidente Javier Milei, y también solucionarlos es el paso que también hay que dar sí o sí para poder avanzar en la flexibilización de restricciones. ¿Qué son los puts y por qué son tan importantes hoy en la agenda económica del gobierno? Bueno, los puts son la facultad que tienen los bonistas de alguna forma de desarmar la posición sin pedirle permiso a nadie. Y eso de alguna manera es una alerta, porque eso te desarma de alguna manera toda la cuestión que vos tendrías armada de programación monetaria y financiera. Yo creo que es uno de los desafíos que yo estoy seguro que el Fondo Monetario Internacional va a dar un ancla sobre esa cuestión. Y eso tiene que ver con una especie de confianza. Vos fijate qué pasó con los bonos, que hubo un trader de venta muy importante, hubo una toma de ganancias cuando compraron a 18 y encontraron en 50 y vieron todo este lío que había de político, de alguna manera tomaron ganancia. Toda esa toma de ganancia hace que el riesgo país suba, que el precio de los bonos baje.
todo eso trae todas estas turbulencias, que con una ley base aprobada, con un ancla del Fondo Monetario impuesta, es decir, che, señores, acá vamos a tratar de sí o sí darle, inclusive hasta ingreso de moneda, de dinero fresco para levantar el cepo, para que esta economía de alguna manera empiece a crecer. Porque sin cepo, esto es importante, sin cepo vamos a seguir viviendo como hasta ahora. Cualquier cosita te hace estornudar el dólar, el sector privado no puede programar a largo plazo, no puedes tomar empleo, estamos todos los días hablando de lo mismo encapsulado en la diaria sin pensar en proyección de mediano y largo plazo. Y liberar el cepo es clave para la economía. Y yo creo que el gobierno lo sabe. Leo, gracias, como siempre, por atendernos y traernos tu análisis sobre estos temas de agenda. Gracias por llamarme. Hasta luego.